Muy bien, chicos, hoy intentemos revelar el misterio de los misiles que Irán ha usado en la guerra contra Estados Unidos e Israel. Ok, sabemos que los misiles de Irán son la principal forma en que el país se mantiene en la lucha en este momento, ¿verdad? O sea, Irán usa una cantidad inmensa de misiles que es complementada por drones, ¿ok? Y también algunos misiles de crucero. Pero me voy a concentrar aquí en los misiles balísticos porque realmente son los que tienen más efectividad en el arsenal iraní, ¿verdad? Es curioso cómo Irán obtuvo un arsenal tan grande de misiles balísticos, ¿verdad? Dado que hasta hace poco tiempo, relativamente hablando, digamos hace 50 años, el país no tenía la menor tradición de perseguir ingeniería aeroespacial de cualquier tipo, ¿no es verdad? Los misiles son un fenómeno reciente en la historia de Irán, pero creo que puedo explicarte aquí en unos minutos cómo sucedió eso. Primero tienes que entender qué es un misil balístico, ¿no? ¿Verdad? Un misil balístico supone que tiene una trayectoria balística, esa trayectoria en forma de parábola, ¿verdad? O sea, es un misil que se lanza desde la vertical o casi vertical y también va a alcanzar su objetivo en vertical. Ese misil es balístico porque sigue una parábola hasta el objetivo, ¿ok? A diferencia de los misiles de crucero que tienen alitas, ¿verdad? Se parecen a pequeñas aeronaves, entonces esos misiles de crucero vuelan a una velocidad menor, generalmente se lanzan en horizontal, pero también pueden ser lanzados en vertical y normalmente alcanzan su objetivo en horizontal. En el vuelo horizontal en realidad van a hacer una especie de vuelo como si fueran una aeronave que va a chocar contra el objetivo. Así es como funciona. Por ejemplo, los Tomahawks de EU. Pero la cuestión del misil balístico iraní, ¿de dónde surge? ¿De dónde viene esa cantidad tan grande? Ese desarrollo tan pujante de misiles balísticos para Irán. ¿Recuerdan quién ya vio mi video aquí sobre la guerra Irán-Irak? En realidad no es solo un video, son dos, ¿verdad? Parte 1, parte 2. Explica el conflicto entre Irán e Irak en los 80, yo lo llamaría Irak e Irán, pues Irak fue quien inició el ataque. Podemos notar ahí que Irak, aunque no tuviera un grado mínimamente satisfactorio, aunque sea de efectividad, en el campo de batalla fue abastecido básicamente por todo el planeta, mientras que Irán no pues fue abastecido por casi nadie. Está bien, entonces, aunque ambos lados usaran tácticas militares realmente en el campo de batalla bastante obsoletas, con Irán incluso usando olas humanas, ¿no? Esa cantidad enorme de gente simplemente corriendo hacia posiciones de ametralladoras enemigas, ¿verdad? Pudimos notar que Saddam Hussein, el comandante de las fuerzas iraquíes, logró mantenerse muy bien relacionado en ese periodo con los estadounidenses, con Estados Unidos, con Europa y también con la Unión Soviética. Entonces, después de los primeros enfrentamientos en la guerra, el arsenal de Saddam Hussein fue completamente renovado con artículos soviéticos, ¿verdad? Pero también con mucho dinero estadounidense, mucho dinero europeo. ¿Por qué? Porque la nueva República Islámica de Irán era una enemiga del mundo. El ayatolá Khomeini, él había declarado que básicamente todo el mundo era el objetivo del régimen, ¿verdad? ¿Quiénes eran los grandes satanes? ¿Quiénes eran los grandes satanes según la visión del ayatolá Khomeini? Los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, las dos grandes superpotencias. El nuevo Estado iraní, fíjate bien, declaró una guerra santa contra ambos poderes. Entonces, cuando Irán entró en guerra, se vio prácticamente aislado, así que poco después del inicio de la guerra, ¿verdad? Y completamente, la paralización completa de la línea del frente. Allí, con muchas bajas, Irán logró lentamente buscar un proveedor externo de armas, y ese proveedor no fue otro más que Gaddafi, ¿verdad? El coronel Gaddafi, dictador de Libia, que proporcionó a los iraníes un lote inicial de misiles balísticos soviéticos R-17 Scud. Sí, los mismos misiles que Saddam compró a la Unión Soviética, ¿no? En este caso, misiles soviéticos llegaron a Irán transferidos vía Libia. Cuando los misiles llegan a Irán, los iraníes empiezan a usarlos, porque
porque la Fuerza Aérea iraní y la Fuerza Aérea iraquí también estaban demasiado desgastadas. Ninguna de las dos realmente podía realizar grandes ataques aéreos. Entonces, ambas potencias intercambiaron misiles en la llamada Guerra de las Ciudades, ¿cierto? Los bombardeos de las ciudades, tanto en Irak como en Irán, allá en Irán, entonces se dieron cuenta. El liderazgo del régimen se dio cuenta de que era necesario nacionalizar esos misiles. ¿Por qué? Caray, vida. Conseguimos ahora un lote de escudos, pero vamos a conseguir más. ¿Será que no vamos a haber un bloqueo ahí? Entonces, tenemos que nacionalizar esto lo antes posible. Mientras que Saddam Hussein, por ejemplo, no tenía tanta prisa así, pero en Irán, eso sí pasó. A finales de los años 80, en su segunda mitad, llegó al campo de batalla. En las primeras versiones de los escudos nacionales, esos escudos nacionales fueron bautizados como Shahab 1. Ese era el Shahab 1, que era un misil balístico de corto alcance. Entonces, ahora vamos a empezar a entender la progresión de estos misiles con base en ese criterio. Sobre el alcance, es importante que conozcas los tres conceptos principales de alcance de misiles balísticos. El primero de ellos es el misil de corto alcance o Short Range Ballistic Missile, ¿verdad? El SRBM tiene el alcance más corto de 300 a 1000 kilómetros. Y luego tienes, después de eso, el Medium Range Ballistic Missile o MRBM, Medium Range, alcance medio, que va de 1000 hasta unos 3000 kilómetros. Puedes considerar que es el alcance medio. Por encima de eso, estás hablando del ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, que Irán hasta hoy no tiene ninguno. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar exactamente de los SRBM y de los MRBM. Entonces, el SRBM Shahab 1 tenía un alcance de 330 kilómetros, transportaba una ojiva de 1000 kilogramos y precisaba 450 metros. Como era esencialmente una copia del Scud soviético, tenía propulsión líquida, ¿ok? Y la propulsión líquida tiene algunas ventajas, pero tiene varias desventajas en lo que respecta a la operación de misiles, ¿verdad? Cuando quieres lanzar un satélite al espacio, la propulsión líquida es excelente porque permite un mejor control de la dirección del cohete, ¿verdad? Puedes insertar el satélite en una órbita precisa. Con la propulsión líquida, sin embargo, la propulsión líquida necesita un tiempo de preparación muy largo, dependiendo del uso o de la situación, puede ser demasiado largo. O sea, un misil balístico con propulsión líquida tiene que ser abastecido, literalmente abastecido, igual que tu coche. Debe abastecerse con combustible, incluso criogénico, ¿verdad? Almacenado por debajo de 0 grados para mantener algunas sustancias ahí en estado líquido. ¿Ok? Estos misiles pueden dar trabajo para ser armados y lanzados en una situación operativa, ¿verdad? Como una guerra, por ejemplo. Entonces, eso fue lo que Irán empezó, ¿verdad? Con eso hizo una copia exacta del escudo soviético, pero pronto también se aliaron con otro estado, considerado paria internacional, porque aunque era comunista, ya no era aliado ni tenía relación con la Unión Soviética. En ese tiempo era Corea del Norte, ¿verdad? Corea del Norte, al ser comunista y estalinista, se distanció tras la reforma de Khrushchev. Entonces, los iraníes fueron a buscar conocimiento con los norcoreanos que se los transmitieron. Entonces, el proyecto del Hwasong-6, un misil norcoreano, ¿verdad? Que también era una especie de copia del Scud, ¿ok? Solo que esta versión norcoreana tenía un alcance, había sido optimizada para tener un alcance mayor, pero para que tengas un alcance mayor, los norcoreanos sacrificaron la carga, ¿verdad? Sacrificaron la ojiva, redujeron el poder de la ojiva. Entonces, aunque el alcance del Shahab 2, ese nuevo misil balístico de corto alcance iraní, haya llegado a 500 kilómetros en vez de los 330 del anterior, solo podía llevar una ojiva de 770 kilos, lo que significa una pérdida de aproximadamente 22% de poder destructivo. Pero llegaba, ¿no? Una distancia mayor y su precisión seguía siendo más o menos la misma, ¿verdad?
450-500 metros de precisión. Bien, gente, ahora debemos considerar estos tres parámetros: alcance, ojiva y precisión, ¿verdad? No siempre puedes aumentar los tres a la vez. Al intentar subir dos, sacrificas uno. Veremos mucho de esto aquí. Un misil puede tener mayor alcance pero menor ojiva, o más poder destructivo pero menor alcance, ambos con más precisión. ¿Entendieron? Entonces, es lo siguiente. Una vez que el Shahab 1 y el Shahab 2 en los años 90 ya estaban operativos, pero eran esencialmente copias del Scud todavía soviético, ¿verdad? A finales de los años 90 se creó el Kiam-1. El Kiam-1 también es un misil balístico de corto alcance, ¿verdad, mano? Pero con un alcance mucho mejorado, ¿no? O es una mejora del propio grupo de ingenieros iraníes, de ingenieros de misiles iraníes que lograron modificarlo ahí. La ingeniería del misil para aumentar su alcance a 800 kilómetros. Este nuevo misil tenía la misma ojiva, ¿cierto? De 750 kilos ahí, como te dije. Puedes aumentar el alcance, pero sacrificas el valor de la carga destructiva. Y también puedes aumentar la precisión, ¿verdad? No siempre puedes aumentar los tres juntos. Entonces el Kiam-1 podía alcanzar 800 kilómetros con una ojiva de 750 kilos, pero con una precisión mucho mejor, de 100 metros en vez de los 500 metros del anterior, ¿verdad? También usaban propulsión líquida, ¿ok? Irán no dominaba la propulsión sólida. Y este Kiam-1, como les dije, es una mejora del Shahab 2, pero presentaba, ¿no? Bueno, presenta porque todavía está activo. Presenta una mejora estructural también, que es la capacidad de la ojiva de separarse del cuerpo principal. Por eso es que alcanza esa precisión mucho mayor, porque la única parte que realmente sobrevive a una reentrada en la atmósfera terrestre es la ojiva del misil, el cuerpo del misil. Comienza a desintegrarse porque el material no soporta las fuerzas de la reentrada. Solo que en ese proceso de reentrada, ese movimiento tan intenso del cuerpo del misil puede añadir imprecisión en la trayectoria de la ojiva. ¿Entendiste? Es como si la ojiva estuviera aquí y el misil se moviera atrás, lo que aumenta su imprecisión. Como la ojiva se separa del cuerpo del misil, logra aumentar la precisión. Y eso es lo que el Kiam-1 vale más que el Shahab 2 para los iraníes. Está bien, y ahora vamos a entrar, amigo, todavía vamos a hablar de algunos misiles de corto alcance, ¿vale? Usaré una lógica de evolución familiar y de proyecto, como en las familias de misiles. Entonces vamos a continuar con esta primera familia de misiles Shahab aquí, hasta el último y más moderno integrante de ella. Después paso a la otra, ¿ok? Entonces, vamos allá. Entonces tenemos el desarrollo del Shahab 3. El Shahab 3... Mira, ya no es ese misil Scud, ¿ok? Ya no es el Scud soviético con versión norcoreana, con versión iraní. No, es una versión del Nodong-1A norcoreano. Ya es otro misil, ¿ok? Y este otro misil, con un alcance superior de 1.300 kilómetros, ya lo incluye. Como habrás notado, el Shahab 3 es un misil balístico de alcance medio superior a 1.000 kilómetros, ya no es de corto, sino de alcance medio. Entonces, además de sus 1.300 kilómetros de alcance, el Shahab 3 puede llevar una ojiva de 1.200 kilogramos, o sea, una tonelada y 200 kilogramos de explosivos. Con una precisión de 2.500 metros, el Shahab 3 fue un proyecto que no les gustó mucho a los ayatolás, ¿verdad? No les agradó mucho porque su precisión no era buena. Sí, realmente es una copia de un cohete de un lanzador norcoreano. Y esa precisión es una precisión muy pobre, ¿verdad? 2.500 metros no logran un objetivo específico, solo pueden llegar a una ciudad, ¿cierto? Puedes llegar a la ciudad A o B si lo deseas, pero ese edificio dentro de la ciudad ni de cerca vas a poder alcanzarlo con un misil de eso. Está bien, entonces el Shahab 3 incluso presentaba capacidades nucleares, ¿verdad? ¿Fue así?
Una de las primeras grandes preocupaciones occidentales e israelíes con el programa de misiles iraní fue el Shahab-3, porque presentaba capacidades nucleares, ya que los misiles norcoreanos fueron construidos con esa intención, ¿no?, de tener capacidades nucleares. Y por último, amigo, el Shahab-3 fue desarrollado para convertirse en una versión nacional. Es de ese misil de alcance medio Nodong-1 norcoreano, porque recuerda, Nodong-1 norcoreano hicieron una versión nacional. Ahora va a recibir una mejora dentro de Irán y se va a transformar en el Gadr-110. ¿Ok? El Gadr-110 es una prueba de la competencia de la ingeniería iraní. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es un misil de alcance medio que va a ampliar el alcance del misil a 2000 kilómetros, ¿verdad? Ya logra alcanzar realmente todo el Medio Oriente, incluso el sur de Europa, y lleva una ojiva de 800 kilos reducida, ¿verdad? Perdió un 33% de poder destructivo, pero ganó alcance. Entonces, tienen que entender esto como una forma del régimen iraní de aumentar su zona de ataque, no necesariamente su poder de destrucción. Entonces, como dije, para aumentar el alcance del misil, se disminuyó su poder destructivo, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que me gustaría decir y resaltar para ustedes. La precisión del misil, recuerden que se llama Gadr-110. La precisión del misil fue ampliada a 110 metros. Imagínate, de más de 2 kilómetros a solo 110 metros. Ahora sí puedes llegar a una base aérea, ¿no? Puedes llegar a un depósito, un cuartel o quizá a un edificio sin defensa antimisiles. Pero ya puedes alcanzar con un grado de precisión mucho mayor, ¿verdad? El Gadr-110 y logra, ¿no?, toda esa precisión hasta porque ya no es de una sola etapa, ¿verdad? Ahora tiene dos etapas. La primera etapa sigue siendo de combustible líquido, pero tiene una segunda etapa que es de combustible sólido. Y esa segunda etapa entonces va a añadir precisión al vehículo porque se activa justo en el punto más alto de la curva. Y entonces el vehículo va a ser propulsado hacia abajo con mayor precisión. Por agregar ese combustible extra en la segunda etapa, debes reducir la carga letal, ¿cierto? O sea, la ojiva del misil, ¿ok? Por fin, la evolución final de los Shahabs, pero esa es verdad, es el EMAD. El EMAD también es un misil balístico de alcance medio, con un alcance menor que el Gadr, 1700 kilómetros. Tiene una ojiva equivalente de 750 kilogramos, pero con una precisión de 50 metros. Mira, 50. Ahora sí eliges la casa o edificio que quieres, ¿no? Ya es un misil de alcance medio, con una precisión muy alta, ¿verdad? Muy alta. Y el EMAD es entonces la última evolución, la evolución más reciente de la familia Shahab que comenzó. Como les comenté, los Scud son descendientes directos del Widos alemán de la Segunda Guerra. Ese tema lo dejamos para otra ocasión. Ahora vamos a una segunda familia de misiles iraníes, ¿verdad? Que es la familia Fateh 110. ¿Cuál es la diferencia bien clara entre estas dos familias, la Shahab y la Fateh? La propulsión, ¿ok? Porque los Fateh ya son misiles con motores de combustible sólido. No necesitan ser abastecidos en el campo para ser lanzados, ¿verdad? Esa es la cuestión. Abastecer aquí va a tardar como media hora, una hora, no sé, hasta que el misil esté listo para ser lanzado. El misil de combustible sólido ya está listo para usarse, solo hay que encenderlo y listo, ¿entiendes? Se almacena a temperatura ambiente, está listo para usarse en cualquier momento. Esa es la ventaja del combustible sólido. Ya está listo ahí, entonces es como un cohete de esos que compras en la tienda para las fiestas de junio, ¿verdad? Así que ya está listo. Puedes almacenarlo en el cuartito de tu casa durante meses. Y solo lo enciendes si funciona, entonces es lo mismo, ¿ok? Entonces, el FAT-110, que es un misil de corto alcance, es una derivación de un misil no guiado. Un cohete de artillería llamado Cesal no necesita de
es disparado y también va a ser disparado en una trayectoria balística, pero más baja, y va a alcanzar el objetivo. Ahí, en una desaturación del campo de batalla, pero no de precisión. ¿Qué hicieron los iraníes? Tomaron el misil Celsal, que ya estaba basado en uno chino. Un cohete de artillería chino basado en el soviético. Entonces hicieron su propia versión nacional y a ese misil de corto alcance le añadieron sistemas de guía. Tenía un alcance de 300 kilómetros con una carga de 500 kilos y con una precisión bastante alta de 5 metros. Mira, cuando hablo de una precisión de 5 metros, mucha gente va a decir, eso es una locura. Su precisión era mucho menor, como de 50 o 100 metros, hermano. Los valores dados por el proveedor y los valores dados por quienes lo cuestionan son diferentes. Yo lo sé, investigué sobre eso. Sin embargo, como no tengo acceso a estudios realmente prácticos, ¿no?, de lanzamiento y observación de la caída de esos vehículos, aquí lo que puedo compartir con ustedes son los valores del proveedor, los valores iraníes, que ellos dicen que es de 5 metros, ¿ok? Entonces, es un cohete que tiene ese alcance de 300 kilómetros y tiene una precisión muy buena, de 5 metros con combustible sólido. Él generó una versión ampliada de él con mayor alcance, que es FATE 313, que tiene un alcance de 500 kilómetros con una ojiva reducida de 380 kilos. Entonces, una vez más, sacrificas poder destructivo para aumentar el alcance del misil. Noten que no evolucionan uno del otro, sino que se complementan. Para un objetivo cercano, utiliza el FATE 110, que es más destructivo. Pero si tu objetivo está a una distancia mayor de 300 kilómetros hasta 500 kilómetros, usa el FATE 313, que va a tener un poder destructivo menor, pero pues vas a alcanzar el objetivo que está mucho más lejos, ¿no? Entonces, el alcance y la precisión de ambos son similares. 5 metros son sólidos y externamente muy parecidos. Esos son los misiles usados contra países del Golfo Pérsico, ¿no? Contra Qatar, Dubái, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Las distancias lo permiten. Es solo cruzar ahí el Golfo Pérsico, el mar ahí, y se llega a esos objetivos que están justamente en la costa, ¿no? Los objetivos están en la costa y la precisión de los misiles es bastante alta. Entonces, logran alcanzar los objetivos, ¿no? Esos objetivos ahí, de forma bastante frecuente, ¿no? Bastante garantizada, van a llegar al objetivo. Ahí tenemos el Solfagar. Solfagar es una evolución de los FATE, ¿no? Ya con un alcance mayor de 700 kilómetros, pero también con una ojiva más grande de 500 kilos. Es un misil más grande, incluso sus dimensiones son mayores y el alcance, su precisión por eso se vio afectada, ¿no? Su precisión es menor, es una precisión de 100 metros en vez de 5 metros, entonces tiene un mayor alcance, ¿verdad? Misiles grandes llegan más lejos, pero pierden precisión. ¿Por qué? Porque el vuelo es más largo y ese vuelo más largo va a añadir más dificultades en el tramo final de la trayectoria para poder alcanzar un objetivo específico. Entonces, el Solfagar es el primero de una nueva línea de cohetes más grandes, ¿ok? Pero todavía se considera de corto alcance, porque su alcance no llega a 1000 kilómetros, solo a 700, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicieron los iraníes? Construirán un cohete de alcance medio basado en el Solfagar de corto alcance. Construyeron el Desful con un alcance de 1000 kilómetros, o sea, ya es un misil de alcance medio, con una ojiva de 700 kilos. Obviamente se hizo aún más grande, ¿verdad? Ahora tiene una precisión de 5 metros, es decir, volvió a la original, ¿cierto? El Desful representa un avance tecnológico importante frente al Solfagar. Y luego de nuevo otra mejora, una mejora llamada Haj Qasem, ¿ok? En 2020 se lanzó el misil Haj Qasem. Por su nombre, ¿alguien sabe qué significa Qasem? Soleimani, comandante de la Fuerza Quds, fue asesinado en 2020 por un ataque, creo que estadounidense o israelí, y entonces recibió este homenaje póstumo con el nombre del siguiente misil,
que era el Haj Qasem, que también es un misil de alcance medio, con 1.400 kilómetros de alcance. Y este misil también tenía una ojiva reducida, 500 kilos para alcanzar más distancia, y la precisión sufría un poco, alrededor de 100 metros este cohete. Tiene una innovación estructural respecto al DASFUL, no es el mismo. Perdón, es porque usa 2 etapas, ¿de acuerdo? Eso permitió que llegara más lejos. Al reducir la carga bélica a 500 kilos en vez de 700, solo que la precisión tampoco fue muy buena, ¿de acuerdo? Para aumentar esa precisión, entonces se mejoró el Haj Qasem y así se creó el Qasem Basir. El Qasem Basir fue lanzado algunos años después con un alcance un poco reducido de 1.200 kilómetros y la misma carga de 500 kilos. Sin embargo, su precisión y electrónica a bordo son mucho más avanzadas que las de su predecesor. Ahora, con una precisión de 5 metros, algunos mencionan incluso 3 metros según distintas fuentes. Pero es el ápice de esa familia de misiles Fateh, ¿verdad? Que son evoluciones de misiles de artillería, ¿no? Cohetes de artillería iraníes, por lo tanto, ahí llegamos al final de la segunda familia de misiles iraníes. Ahora, tenemos que analizar 3 proyectos que son proyectos que evolucionan a partir del conocimiento generado en esas 2 familias. Ahí, y el primero de ellos, los 3 de los que voy a hablar ahora, son misiles de alcance medio. Pero el primero de ellos es el Khaybar Shakan. ¿De acuerdo? El Khaybar Shakan. Es una mejora estructural general en relación con sus parientes de las otras 2 familias, ¿verdad? Va a usar combustible sólido de una sola etapa, pero va a tener un diseño, hermano, mucho más ligero, más compacto y más liviano. Va a ser un misil más pequeño que va a ofrecer alcance, precisión y cargas similares, pero va a ser más pequeño y va a ser más ligero que sus predecesores. Por lo tanto, va a ser más fácil de almacenar. Es un misil mejor para todos los casos, ¿verdad? Es un misil mejor en todos los casos. El Khaybar Shakan mide 1.450 kilómetros. Mira, hasta este momento tiene un alcance mejor que cualquiera de los misiles de la familia. Fatah, entonces, 1.450 kilómetros, llevando una carga de 550 kilos, con una precisión de 100 metros. Su precisión no es tan buena como la del Qasem Basir, pero es más ligero y más fácil de almacenar. Es un misil más práctico, ¿no? Solo que ahí tuvieron que mejorar ese tema de la precisión y así nació el misil Seguilo y el Seguilo. Ya tiene un alcance aún mayor, 2.000 kilómetros con una ojiva de 700 kilos, 2.000 kilómetros con una ojiva de 700 kilos. Se dan cuenta de que es el misil más desarrollado hasta el momento. Y el sigilo también tuvo un impacto en los grupos de estudio, en las revistas especializadas en defensa occidentales. ¿Por qué? Porque el sigilo no se parece a proyectos norcoreanos, chinos o rusos. Por primera vez, los analistas occidentales se dieron cuenta de que los iraníes habían construido un diseño propio, 100% nacional, sin influencia extranjera. ¿De dónde salió ese cohete? No sé, salió 100% de mentes iraníes, es eso. Entonces, ese cohete, además de alcanzar 2.000 kilómetros y tener una carga bélica de 700 kilos, tiene una precisión de 50 metros, amigos, 50 metros a 2.000 kilómetros. ¿Es una buena precisión? No es una buena precisión. Y para eso usa 2 etapas sólidas, ¿verdad? 2 etapas sólidas. Te das cuenta claramente de que usa esa tecnología desarrollada nacionalmente con el Gadra 110 y también el Haj Qasem, que usan 2 etapas, ¿verdad? Son misiles de 2 etapas. Y por último tenemos un último gran misil que es el Khorramshahr. Y el Khorramshahr es un misil que alcanza los 2.000 kilómetros, pero tiene una megacarga de 1 tonelada y 800 kilos, ¿verdad? A 1.800 kilos. Cuando digo megacarga, amigos, es porque es mucho mayor que las otras. Es la mayor carga de un misil iraní hasta ahora, una ojiva. Tiene una precisión más reducida de 100 metros, pero alcanza los 2.000 kilómetros de alcance. Se duplica, ¿verdad?
más que duplica la carga explosiva, pero su precisión es menor. Es de 100 metros. La mayor precisión es menor de 100 metros. Ok, tiene una precisión del 50% en comparación con la del sigilo, pero entrega más del 50% de ojiva, ¿de acuerdo? El Khorramshahr es una versión nacional del Hwasong-10, un misil norcoreano. Hwasong-10. Y observando aquí, nos damos cuenta claramente de que en la línea del tiempo de la evolución de los misiles iraníes, ellos toman un proyecto extranjero, el cual les añade capacidades nuevas que antes no tenían. Tienen problemas, sobre todo en precisión, ya que los misiles norcoreanos son menos precisos. Después hay una segunda generación que aún no tenemos, porque el Khorramshahr es el último hasta ahora en uso, ¿verdad? Abordará ese problema y quizá una nueva generación del Khorramshahr, si existe. Va a reducirse, ¿verdad? Aumentará la precisión a 50 metros o menos, llevando casi 2 toneladas a 2000 kilómetros, cierto. Por último de todo. Ahí tenemos que hablar del Fatah, el misil Fatah 1, ¿verdad? Porque el Fatah 2 todavía está en desarrollo. El Fatah 1 es un misil balístico de alcance medio con 1400 kilómetros de alcance y 450 kilos de carga bélica. Ven que es una carga bastante reducida, ¿verdad? En comparación con el promedio. Pero su cuerpo está bastante dedicado a la velocidad final, ¿verdad? Porque es un misil que los iraníes consideran hipersónico, que logra alcanzar Mach 15, es decir, 15 veces la velocidad del sonido. Algunos analistas occidentales dicen que no tiene todo ese rendimiento. No puedo juzgar eso aquí porque no tengo estudios técnicos de este vehículo. 1400 kilómetros en 450 kilos y una precisión de 25 metros es muy buena. 25 metros a esa distancia es excelente. Entonces, el Fatah 1 es un caso distinto, ¿no? Es una familia diferente, con esa capacidad hipersónica, de modo que el Fatah 2 sería una evolución mucho mayor en relación al Fatah 1, pero aún no ha alcanzado el estado operacional. Allá en Irán, algunos de esos misiles, especialmente los más grandes, ¿verdad?, son considerados misiles con capacidades nucleares. Y aunque Irán hasta el momento no ha alcanzado capacidades nucleares, algunos misiles en su arsenal tienen la capacidad de llevar ojivas, aunque sean ojivas miniaturizadas, ¿verdad? No serían ojivas de primera generación como las que tuvieron la mayoría de países con armas nucleares. Está bien. Y si te gustó este tema, te gusta la historia militar, quieres conocer más sobre este asunto tan interesante, aquí tengo mi libro, que es una excelente forma de ampliar tu conocimiento. Mira el átomo como arma, una breve historia de la creación y uso de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial. Si quieres saber más sobre este evento, que de por sí es bastante complicado porque involucra física, involucra varias ciencias precisas y exactas, pero de una manera comprensible, digerible, didáctica, este libro es una excelente forma de que empieces tus estudios. Disponible en la tienda de WECLAB por el enlace en la descripción o el código QR en pantalla. Si quieres tu copia autografiada y dedicada por mí, solo tienes que mandar un correo a saladeguerra@gmail con tu código postal para que yo pueda calcular el costo de envío.